¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato antes o un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, el querido Tito, el querido Cobursa, el querido Alejandro Galteiro, Adriano Track, Gastón Montenegro, Fernando Asame, Facundo Faraone, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Pablo de Villa Carlos Paz, montón de Pablos, cada vez hay más Pablos. Quiero hacer un paréntesis en los amigos desde la primera hora para saludar a otros amigos, como el amigo Jorge Gagneville, como el querido Salazar Rock, que hoy vi un comentario suyo, el amigo Almafuerte, bueno, un montón de amigos que están siempre. Ya me voy a hacer otra vez la listita para saludar, Diego Segovia, Diego Diez, Eugenio, gente con la que uno ya prácticamente tenemos una cotidianeidad en las redes, un ida y vuelta, un saludo, un vamos, o estás equivocado, tal cosa no es así. Está todo muy bien, a mí yo no lo veo mal la crítica, siempre y cuando sea una crítica constructiva. También puede ser una crítica destructiva, pero bueno, eso a veces depende de quién viene, se considera que puede ser hecha con mala leche. Pero bueno, nada. Saludados los amigos, les cuento, como ya todos saben, el canal cuenta con la colaboración de mi querido amigo Gregorio Casa, que tiene un canal espectacular. No está subiendo mucho contenido, se encuentra de viaje, pero se extraña sinceramente esos videos de 20 o 25 minutos dando por ahí alguna devolución sobre algún tema. La verdad, muy interesante. Ya he visto como 2 o 3 veces todo su contenido y cada vez me resulta más interesante. También contamos con la colaboración de otro gran amigo en la parte técnica, en los comentarios, siempre observando todo, no se le escapa una, tiene una memoria fotográfica. El querido amigo Miguel. Así que bueno, hechas las presentaciones y cumplidas con las formalidades del caso, vamos a lo que fue el resumen, o a lo que sería el resumen de lo que fue el día. Eh, Me habrán visto que estoy cumpliendo con lo que vengo hablando acá en las charlitas, que es adaptar esa hoja de puerta, tipo cancel, llamémosle. Era en 2 hojas antes. Justo compraron la del lado que no corresponde, pero bueno, ¿qué va a hacer? La estoy adaptando para hacerla del tipo granero, que se deslice. Ya habrán visto quizás el video relativamente cortito, donde muestro los elementos que voy a utilizar y más o menos cómo es el proyecto. Ya tengo todo cortado, mañana ya tengo elaborado un método de cómo hacer el premontaje, no de un reactor, sino un premontaje de una puerta, y no va a llevar demasiado trabajo. Sí, hay que regirse por una norma que teníamos en la escuela técnica, que es medir 7 veces y cortar una. Porque a veces uno entre que mide y va, ya se le cruza otra idea en la cabeza y bueno, esas medidas están sujetas a cambios. Entonces hay que arribar a una conclusión sobre determinadas cuestiones y después recién darse a la tarea de cortar los materiales. La planchuela que se me proveyó es bastante fina, eso yo lo hablé con el cliente, es bastante fina. De hecho, él la llevó doblada dentro de la caja de su camioneta. Pero bueno, la voy a poner doble. La voy a poner doble.
y créanme que queda contundente, queda una planchuela interesante, se estaría hablando de una planchuela, no les digo de un cuarto, pero andaríamos ahí. Me inclino más para 7,32, después mañana la vamos a medir bien, pero en lo que vendría a ser la guía de las ruedas, entra justita, o sea, no es que se traba, no es que se agarra, pero tampoco es que baila, o sea, va a entrar todo en su lugar, va a estar todo como corresponde, pero bueno, va a haber que pelearla bastante. Así que bueno, eso sería el resumen. Después llegué, hice algún que otro service, sin mayor relevancia ni tampoco algo tan trascendental como para grabar un videíto, pero bueno, nada, un service en la tarde y después ya me quedé acá en el taller. Estoy, aunque no lo crean, dándole curso a lo que es el altar de las herramientas. Me encuentro con la dicotomía de qué unidades poner, de qué herramientas llevar, dado que cuando me pongo a mirar el tablero, digo, bueno, por una razón u otra, todas se merecen estar. Entonces digo, bueno, si sigo con esta política, lo que me va a convenir hacer es descolgar el tablero, llevarlo a donde va a ser el altar de las herramientas y colgarlo ahí. Entonces automáticamente vuelvo para atrás en mis ideas y replanteo qué unidades van a ir. Porque hay unidades que no pueden faltar. Por ejemplo, una Pico del Oro Baco 224 cromada no puede faltar. Es el altar de las herramientas. Pero no es de mis favoritas. Pero tiene que estar. Por ejemplo, las herramientas de mi primera época de trabajo. Esas tienen que estar todas. Por ejemplo, bueno, esta, como pueden ver, sufrió el síndrome de la pandemia. Ya subí una foto a la comunidad. Había visto en un canal de herramientas chetas que las nuevas Irega en aquel momento venían rojas. Bueno, la aproveché y la pinté. No hay nada que me arrepienta más. Pero bueno, después con un cepillito la voy a limpiar y nada. Esta fue mi primer Irega de 15 pulgadas. Dado que bueno, todos más o menos empezamos con la Irega. Y después pasamos a lo que es la Baco. Así era antes. Bueno, juego cero, herramienta recontra trabajada. Pero por eso les digo, se merece estar en el altar de las herramientas esta y todas las otras unidades. O sea que vamos a tener, por un lado, todas las Irega o las que utilicé en su momento. La de 12 pulgadas, en aquel momento, no la había conseguido. Y conseguí esta, que también es de fabricación española, es de la marca Subi Hondo. Esta cumplía el rol de la 12 pulgadas de la línea Irega, obviamente sin serlo. Pero le había asignado ese rol porque, bueno, era la medida que me faltaba de esa calidad y nada, decidí completar el elenco con esta unidad. La voy a limpiar un poquito porque noto que le hace falta. Esperen que vea dónde quedó el pincelito. Como ya conocen, lo que más se utiliza es el pincelito y siempre lo pierdo de vista. Acá está. Esta llave, están conmigo, estas llaves, este juego de llaves, está conmigo desde la década del 90. Y han trabajado conmigo cuando no había demasiado no había demasiado dinero, demasiado sencillo como para andar comprando herramientas de todos los tipos o porque a uno le gustaba o le parecía significativa una unidad y bueno,
se compraba, se trabajaba, se utilizaban. O sea, no estoy planeando hacer una colección de herramientas, ni tampoco estoy planeando hacer un museo. Estoy tratando de hacer un altar, por más que suene un poco loco, pero bueno, va a ser el altar de las herramientas. Ya está funcionando normalmente, pero bueno. Estas tengan en cuenta que estaban debajo del banco como unidades ya guardadas como para el olvido. Después, otras que no pueden faltar son las llaves francesas, llaves ajustables de la línea Baco, pero de la línea 69 a la 73, con las características particulares que todos saben que a mí me gusta, donde dice, bueno, la apertura de Made in o Industria Argentina. Casi digo Made in Germany, no iba a decir Made in Germany. Pero bueno, esta es una unidad espectacular, la verdad que yo tengo otras unidades para trabajar, incluso tengo la 74 de Baco y de vez en cuando me gusta agarrar y trabajar con estas unidades porque verdaderamente es como que la mano se hizo a determinadas cosas, a determinadas llaves y bueno, eso quiero que sepan que lo hago acá en el taller nada más porque a los domicilios, a las obras, ya hay herramientas que no se pueden llevar. Por ejemplo, el caso de Baco, cuando estoy haciendo alguna instalación de gas, que verdaderamente con las tomas de contacto de Watford, Jadever, Total y todo eso, que se viene dando hace unos años, ya no tengo necesidad prácticamente ni siquiera de sacar la Robust de la caja tengo la caja de herramientas definitivas, herramientas con las que me van a enterrar, como dice el amigo Miguel, y tengo una Robust para caños de 1,5 pulgadas y una Robust para caños de 1 pulgada, más la 303 de Irimo, hace cerca de un año, y capaz que el amigo Miguel tiene más registro que yo, hace cerca de un año que no me veo en la necesidad de sacar esa caja. De vez en cuando intuyo que se puede complicar o que puede estar algo por ahí un poco más duro o algo, llamémosle fuera de los estándares de trabajo para herramientas que por ahí no están orientadas al uso profesional, me gusta llevar, veo necesario llevar quizás una herramienta de calidad, de estándar de calidad parejo, que no se malinterprete, porque por las dudas, si vamos a ser sinceros, ni Dishu, ni Jadever, ni Watford, ni herramientas de la línea Inco me han dejado a gamba en momentos críticos, llamémosle. Por ejemplo, esta Pico del Oro, si bien todos sabemos que es genérica y que es de un sistema que a mí la verdad que no me gusta para nada, como es el traba de escalera, pero no es que no me gusta porque yo soy así y no me gusta. Yo les voy a mostrar un día, tengo en un pack-out de pobres, no menos de 10 picos del oro de estas zafadas. Incluso una de 12 pulgadas de la marca Trooper que se ha zafado en el primer uso. Y pasa siempre lo mismo, y cada vez que sale este tema lo repito. Comenzamos apretando la tuerquita, después ya vemos que apretando la tuerquita no arribamos a ningún resultado y terminamos remachándola entre una masa y un martillo como para poder seguir trabajando. Claro, no logramos ningún efecto, ¿por qué? Porque o se zafa la rosca
del perno pivote, o bueno, se zafa. Se zafa y bueno, nos vemos en la obligación de remacharla y nada. Por ahí nos pasamos de largo, en algunas posiciones trabaja bien, en otras trabaja un poco más apretada. Después ya una vez bueno, que se estiró el perno, no hay demasiado para hacer. Pero a lo que iba, que esta unidad me ha sorprendido gratamente. La verdad que la vengo utilizando en todo lo que amerita, que no es un haciendo fuerza en la vida real, por ejemplo, sino en el armado de cañerías, bueno, colocación de por ahí alguna bomba elevadora, alguna bomba presurizadora, pero nada fuera de lo común ni nada demasiado grande para la herramienta, dado que es de 10 pulgadas también. La apertura no es muy grande y ustedes vieron que una presurizadora con la que se puede trabajar por ahí es para 2 baños. O sea, si vamos a trabajar con presurizadoras como ser Tango 14, Tango 11, todas de la línea Rowa, ya vamos a necesitar llaves de otro porte. Pero por ahí no sea tanto el torque que necesitemos imprimir, porque verdaderamente una vez que los O-ring y las superficies de apoyo de las bridas de esas bombas se hacen solidarias uno a uno, créanme que con apretarlo con la mano no pierde. Pero bueno, no se trata de andar apretando con la mano, se trata de llevar una herramienta que poder hacer una pequeña ceñida como corresponde. Esta yo la vengo utilizando con los cuidados del caso, sin pasarme de rosca. Quiero que sepan que con las otras que se han zafado de este estilo, no me he pasado de rosca, no me he ido por las ramas haciendo fuerza. Se han roto ante el primer uso leve. Por eso es un sistema que a mí no me gusta. Yo sé que hay marcas de renombre que, bueno, con este sistema no se han zafado nunca. Bueno, están en otro canal, vayan a verlas. Yo sé que han visto que tengo alguna que otra, y ya he contado hasta el cansancio la historia, pero bueno, de vez en cuando les gusta escuchar otra vez de dónde salieron esas unidades. Un cliente mío, que es visitador médico, de vez en cuando, ahora ya no sé qué será de su vida porque se mudó a Capital. Yo a Capital hace varios años que no voy a trabajar, así que debe estar ocupándose otra persona de sus asuntos, o capaz que ya ni viva en el país, pero él iba a determinados congresos que lo mandaba el laboratorio para el cual él trabajaba. Y como yo le hacía el mantenimiento y teníamos confianza y qué sé yo, me traía alguna herramienta, no a modo presente, siempre pagándolas. Y verdaderamente no se me han zafado ni a palo. Pero también les tengo que ser sincero, no me siento cómodo trabajando con esas unidades. No sé, no sé qué pasa en mí que le tengo negación a la herramienta cheta. La verdad, le tengo negación a la herramienta cheta. Es así. Muchos dirán, más cheto que Baco, más cheto que Baco. No, el Baco era una herramienta de industria nacional que en una época donde no había malas herramientas, sino que no eran tan buenas. Se peleaban por ver quién hacía la mejor, no la menos mala. Soy fanático de Inafor, ya todos lo saben. Otro dilema que tengo para el altar de las herramientas. Tengo varios dilemas, aunque ustedes no lo crean. Tengo el lugar preparado en un 90%. Se había postergado un poquito por una cuestión
de darle una mano a una persona. Les voy a contar. Un hijastro mío, bueno, no hijastro actual, obviamente ya no estoy con la madre, pero un hijastro mío se había quedado sin trabajo, le rescindieron el contrato de alquiler, la madre, bueno, le dio varias oportunidades, no me quiero meter en su vida ni nada, pero les cuento cómo vino la cosa. Le dio varias oportunidades de que viva en la casa, de que obviamente que aporte, colabore y qué sé yo. Y bueno, al quedarse sin trabajo nuevamente, la madre le dijo, te vas a tener que buscar dónde ir. Bueno, el pibe estuvo durmiendo un par de días en lo de unos amigos, otro día en lo de la novia, pero ya después no tenía novia. ¿Qué va a hacer? Cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Entonces, ante yo saber esa situación, le digo, mirá, yo tengo un lugar chiquito, te pongo un colchón ahí, y bueno, que es mi vestidor, o sea, ese es donde va a ser el altar de las herramientas. Si bien nunca se llegó a quedar, pero yo tenía el lugar preparado para ese fin. O sea, no les digo que era o que iba a estar cómodo como en una habitación privada, pero entra cómodamente una cama de una plaza, una mesita de luz, bueno, poder estar tranquilo. Pero bueno, a veces las cosas pasan por algo. El pibe no tuvo necesidad, parece que consiguió otro trabajo y pudo volver a la casa de la madre. Así que bueno, ahí termina mi colaboración y se lo avisé, le digo, mirá, voy a el espacio que te había ofrecido, si no lo necesitas, lo voy a utilizar para otra cosa. Para lo que estaba pensado antes de que te pase lo que te pasó. Millón de gracias de corazón, Tano. Hacé lo que tengas que hacer porque ya he solucionado. Perfecto. Así que bueno, como verán, con mis ex, por ahí no tengo la mejor de las relaciones, al menos al principio. Después, después sí, pero bueno, vieron cómo es. Con mis hijastros, en su momento, tengo buena relación. Tengo buena relación porque hoy en día, el más chico tiene 21 años, 22 años, o sea que ya saben para qué lado sale el sol, no es que eran nenes de 8 años, o sea, el más chico de todos. Tengo un par de hijastros de parejas que yo he tenido, que bueno, obviamente algunos... Por ejemplo, la otra vez me invitó a su cumpleaños una hijastra, que bueno, estaba la madre, buena relación, todo, pero la madre con su pareja, y yo, obviamente, encima era un domingo, bajón dominguero, digo, ya llegó la hora de irme porque están por empezar a bajar mis enemigos imaginarios y me dice, vos seguís igual todos los domingos, ¿no? Sí, pero bueno, ahí quedó limpia, quedó presentable. Mientras charlaba un ratito con ustedes me puse a limpiar esta unidad. Que como les estaba diciendo, no es mi sistema de traba de escalera el favorito. Pero bueno, esta con los cuidados del caso viene dando resultado. Lo mismo que la familia de la mamba negra, la que hemos dado en llamar acá en el canal la mamba negra, junto al querido amigo Gustavo Pasaro y al querido amigo Ricardo Abelluto. Qué lindo trabajar con estas herramientas. La verdad, yo, y ya muchos lo saben, encuentro placer en dos instancias
de las herramientas. Una es al adquirirlas, al lograr adquirirlas. Que entre paréntesis después les tengo algunas novedades para comentar. Y obviamente al utilizarlas. Son las dos instancias donde yo encuentro placer en la herramienta. Si bien tengo algunas unidades a modo, se podría decir colección, yo le llamo a modo stock, porque pasa así, les explico para que se entienda. Por ejemplo, esta llave es una media 716 de la línea Inafor. Muy probablemente busquemos en una de las estanterías del taller y haya una sin usar. ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a volver a conseguir de estas, ni de esta marca, ni de este modelo, mucho menos este modelo. Observen los años de este modelo. Ya después Inafor comenzó a venir con la firma, ya era otra cosa. Entonces, hay determinadas unidades que no me molesta tener una guardada. Pero la otra la tengo que disfrutar al 100% utilizándola, como es el caso de esta llave, por ejemplo, por citar uno de los ejemplos. En herramientas actuales, por ejemplo, y vuelvo a decir, por ejemplo, las francesas cortas Jadever de apertura extra, cuando se dio la posibilidad de que esa herramienta llegue a mis manos, decidí comprar, no sé, 3, 4 debo haber comprado. Creo que le regalé una hasta a mi sobrino, que la miraba y decía, bah. Le digo, si vos te vas a dedicar a esto, de en serio, no la mires así, porque un día vas a tener que laburar con esa tuerca. O sea, no, está bien, llama la atención, nada más. No sabía medio dónde meterse. Pero es así, una, dos, las tengo en el bolso, en la caja, en el pacaut de pobres, las tengo distribuidas ahí, y otra la tengo guardada. Pero no a modo colección, yo le llamo a modo stock preventivo. Pero bueno, muchas podrían considerarse colección, por ejemplo, de la línea Irega, de estas ajustables francesas, pulsianas. Sacando la de 15, que esta me salió un huevo, me salió un montón de plata. Todas me salieron un montón de plata. Pero creo que la 6, la 8 y la 10 me salió igual que esta. En su momento, ¿no? Estamos hablando allá a lo lejos. Todas estas herramientas grandes, ustedes saben que a mí me eran muy útiles por mis trabajos en Industrias Baco. No íbamos a hacer demasiado con una llavecita como esta. Por ejemplo, otra que debería formar parte del altar de las herramientas. Está conmigo desde cuando no tenía nada. Y es mía. La compré yo, trabaja conmigo. Pero está siempre sobre el banco dando vuelta porque en el tablero ocupa un lugar. ¿Qué pasa? No es una herramienta que vaya a andar descolgando cada rato para utilizar. Y si la cuelgo en el tablero va a quedar ocupando un lugar que va a estar ahí, como pasó en el tablero que tengo a mi izquierda, que comenzaron a quedar juegos, y bueno, nada, no se dejó de ser funcional. Por eso tuve que hacer el tablero que tengo frente a mí, que ese lo realizamos juntos, el de herramientas de uso constante. Herramientas de uso constante. Que la verdad ha agilizado las cosas. Ha logrado que se sepa dónde está cada unidad. Ha logrado que al momento de descolgar una llave no se me caigan 4. La idea es descomprimir ese tablero y que vuelva a ser funcional. ¿Por qué? Porque yo allá tengo un banco verdaderamente bueno. Este banquito yo lo hice para tareas chiquitas, si hay que hacer un motor de una motito le llamamos hasta 250 centímetros cúbicos, un motor de una motito lo hago perfectamente.
Pero cuando estamos trabajando con motores un poco más de fuste, hay que trabajar en el banco profesional. Y si me quedan las herramientas de un lado y el banco del otro, no se torna cómodo. De todas maneras, las veces que ha pasado, yo ordeno en una bandeja las herramientas que voy a utilizar y obviamente las pongo al lado mío para que se hagan solidarias al momento de necesitarlas. Estas no pueden faltar, van a estar. Lo mismo que tengo una Blackjack. Tengo de 6 a 12 pulgadas de Blackjack. Pero la de 10 pulgadas no hubo un solo viaje mío en moto que no haya participado esa llave francesa. O sea, no la puedo dejar afuera del altar de las herramientas. Tiene un poquito de tierra, le vamos a pegar unos golpecitos para que la largue. Ahí la largó. Entonces, bueno, son decisiones complicadas. Porque, como les digo, parezco esas viejas que no tiran la foto del abuelo, ni la foto del padre, ni la foto del tío, ni de los vecinos de Italia, ni gente que ni siquiera conocieron, como hacía Alicia. Gente que ni siquiera conocieron, pero tenía la foto. Porque si no, bueno, por una razón u otra, me conviene sacar el tablero, llevarlo a donde sería el altar de las herramientas y armar ahí el tablero y que quede ahí. Pero no, la idea es, por ejemplo, que yo cuento siempre hasta el cansancio, estas herramientas no pueden faltar. Son mis primeras pinzas, las que yo llamo, que eran como un lujo asiático, en Morón, en la calle Sarmiento. Y no preparé la situación, porque tengo los alicates, tengo varios tipos de estas pinzas. Eh, varias de estas las he comprado en los todo por 2 pesos, todo por $2, era en aquel momento. Y bueno, nada, estas unidades no pueden faltar. Imagínense que por lo menos tienen 33 años conmigo. 33 años conmigo. Han participado en cierta forma en el industrial, donde, bueno, llevar herramientas de estas era una mala palabra, pero ¿por qué? Porque una de estas que se vendía era una Monviso, una Baco, una menos que se vendía. Entonces había como mucho nacionalismo. Por ejemplo, esta obedece a la misma época y a la misma, al mismo sistema de compra. Calle Sarmiento, Morón, al lado de la estación, la antigua estación. Cuando se, cuando se orinaba en la estación, yo le contaba eso a mi sobrino, no lo podía creer. Se orinaba en la estación antes y pasaba un señor de vez en cuando con una especie de regadera con acaroína y bueno, limpiaba o trataba no digo perfumar, pero engañar la nariz de por ahí, transeúntes, eh, engañar el olfato con un poco de acaroína para que no se sienta el orín de cada uno de los que estaba en eso. Yo siempre le esquivé a esa situación, pero no por una cuestión de pudor, o podría ser pudor, pero no pudor a orinar porque uno detrás de un árbol vieron que orina, después soy un tipo que siempre anduvo en la ruta, así. Uno orina y hace sus necesidades donde haya que hacerlas, con la higiene correspondiente lo hace, pero siempre me dio un poco de calor el que tengo al lado, que no me ande mirando mis partes. Eso es algo que me inculcó mi vieja de muy chico y nada, qué sé yo. No sé cómo vino eso al caso, pero vieron cómo es esto. Esto es una charlita de taller donde yo realizo por ahí alguna tarea y charlamos, como si estarían acá. Estas son unidades que no pueden faltar en el altar de las herramientas.
Lo mismo que otros, yo me acuerdo, ya cuando estaba mejor parado económicamente, yo compraba unos juegos, un pequeño elenco que venía, una pinza de presión, la querida Perro, una pinza universal, una de punta, un alicate y una pinza universal, no sé si la mencioné, pero venían entre 4 y 5, depende del elenco. Tengo de todos los colores. Les voy a mostrar uno para que se den cuenta de cuál les hablo. Bueno, siempre se va a caer algo. Yo lo compré en verde, lo compré en naranja, lo compré en rojo, tengo los azules también. O sea, son herramientas que no van a ir todas, obviamente, al altar de las herramientas, pero bueno, del tablero algunas van a tener que salir porque no son las unidades funcionales del taller. Si bien si yo quiero desarrollar una instalación o un trabajo con estos alicates, obviamente están al servicio, están para trabajar, pero ya está, ya cumplieron su época, ya cumplieron su ciclo y ya se merecen un lugar en la historia, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa. Tengo varias cosas que resolver. ¿Qué unidades poner? Limpiarlas, que con estas me está resultando bastante fácil. Pero no sé si se entendió la idea. Esto venía en un elenco, todas manguito anaranjado. La de punta, la universal y venía por ahí la de presión y quizás por ahí alguna de 2 posiciones si el elenco era completo. Venía, depende el importador, depende la marca, llamémosle que no había marca, pero bueno, el importador venía o naranja, o verde, o azul tengo también. Y bueno, la querida era la clásica, la que todos querían comprar, era la roja. ¿Por qué? Porque compartía diseño con Stanley. O sea, ahora se las muestro y se van a dar cuenta enseguidita. Para que se den una idea. Estas las querían tener todos. Ya no eran tan nacionalistas. Pero bueno. ¿Vieron cómo es? Estas pincitas, la verdad que eran un cañón. Se han cansado de trabajar. Se han cansado de trabajar como pinzas de punta y como pinzas para sacar Seger. Fíjense que la punta es bastante aguda. No sé si se aprecia, pero es bastante aguda. Y se podían sacar Seger de varias medidas. Medidas chiquitas. Que, entre paréntesis, esta la voy a colgar porque la voy a dejar en el taller seguramente. Después, bueno, la cosa empezó a cambiar. Como les estaba contando, la cosa empezó a cambiar. Llegaron las Monviso. Algunas me deben faltar, obviamente. Pero tengo, no digo todo el juego, pero en una época donde veía Monviso, compraba. Las tengo que limpiar, ponerlas un poquito, no en valor, no se piensen que voy a hacer la herejía que hice la otra vez de aerosolearlas y ese tipo de cosas. Simplemente desoxidarlas y limpiarle los mangos y que queden con su desgaste del uso, que verdaderamente fue trabajando y escribieron la historia de mi vida y tengo lo que tengo, poco o mucho, gracias a estas herramientas. Las herramientas en mi vida son un vicio, son un bendito y maldito vicio a la vez. Pero bueno, también venían en este estilo. Yo observen que haciendo fuerza, los
los grip, bueno, venían con esta especie de dentado que garantizaba que obviamente la herramienta no se iba a escapar ni por casualidad. Bien acero al carbono, o sea, nada espectacular que mostrarles, pero esto es historia pura. Eso es lo que yo digo a veces. Yo mañana o cuando sea, bueno, se acabó Siciliano en su taller, el Tano cagó fuego, se acabó. Quien quede, quien llegue a este taller y seguramente quieran vender las cosas, no se la van a pagar lo que yo, o sea, no le van a pagar económicamente el valor que tienen para mí estas unidades. O sea, esto calculo que lo compran, como me han explicado, feriantes, pero por otros temas. No por querer comprar o vender herramientas, que no se malinterprete. Me han explicado que las venden tan baratas, a veces, porque yo acá a veces comento, a veces, ¿cómo estás con la reiteración de...? Yo a veces comento que no compren herramientas usadas, porque eso seguramente las vendió algún fisura a 500 pesos y encima por ahí, que con seguridad no eran de él, y me han escrito diciéndome, yo compro y vendo herramientas, mi intención no es venderte porque sé que no vas a comprar, pero es explicarte cómo funciona. Hay gente, no preguntamos la procedencia de la herramienta, puede que en eso tengas razón, pero las compramos por kilo. El kilo de herramientas vale tanto. Tantos kilos tenés, tanto te pagamos. Eso es lo que yo decía, que cuando el Tano ya no esté entre nosotros, que el Tano es quien les habla, muy probablemente le den 2 mangos. Le den 2 mangos a mis hijas. Calculo que una, como pasa siempre, una va a querer atesorar las cosas de papá, la otra va a decir, vende toda la mierda. O quizás las dos digan, vamos a atesorar las cosas de papá, o quizás las dos digan, vende toda la mierda. Eso no lo voy a saber, ya no lo voy a ver. Pero a lo que voy, me vivo yendo del punto, es que tienen un valor sentimental. El precio puede llegar a ser irrelevante de estas unidades, pero el valor sentimental e histórico en mi vida, que no es ni más ni menos que la de un técnico como pueden ser ustedes, ha sido superlativo. Es muy grande el valor que tienen para mí estas herramientas. Mucho más valor que quizás, no sé, que las amo, porque por eso las compré. Pero no me pongan a elegir cuál quiero perder, porque no todos saben que voy a querer perder. Entonces, otras herramientas que tienen otros tipos, se muera, ojalá no, Dios lo tenga en la gloria, porque me parece que vamos a ser citados, Gregorio, Miguel y yo, a ver si tuvimos algo que ver en el deceso de determinada persona. Ahí hay fortuna, olvídense. Eso es como ahorrar en dólares. Pero yo prefiero ser yo y no ser un gil reconocido por tener una millonada de pesos en herramientas y por trabajar en una empresa de renombre, porque seguís siendo un número más, no sos nada. Mañana vino alguien un poquito mejor que vos, más pillo, más joven, y ¿sabes qué? Te van a poner un billete en la mano y te van a decir, tómatela. Cara de pingo. Bueno,
Siguiendo con la línea de Monviso, que no sé si la voy mostrando, igual después la van a ver todas colgadas en el altar de las herramientas. Esta, obviamente, es la pinza de punta curva, que ha agarrado cierto juego, pero por el uso que yo le he dado para sacar Seger. Tiene la misma cualidad que la que mostré anteriormente, pero curva. O sea, lo que sería sacar Seger a 45 grados, interior o exterior. Vieron que hay veces que el Seger hay que presionarlo, o sea, es un Seger de interior, o sea, se coloca en el interior de una pieza. Y hay veces que es exterior. Bueno, para sacar los exteriores hay que abrir la pinza. Y bueno, como es una herramienta a 45 grados y tiene un poquito más de fuste, uno la ha utilizado para cosas que por ahí la pobre herramienta no se merecía. No se merecía. Pero acá está, sigue estando. Esta es la línea Monviso. Monviso tengo incluso hasta modelos que yo intuyo que... intuyo. Como no soy el fanático número uno de Monviso, pero cronológicamente las he ido comprando en forma posterior y he llegado a lo que para mí es la conclusión acertada de que son modelos posteriores. Y ya se los voy a mostrar como para que tengan en cuenta. Por ejemplo, este Bordeaux Borrabino, como todos pueden ver, dice Monviso. No creo que tenga nada que ver con la aislación ni nada de eso. Sinceramente no. Nunca las compré como aisladas. No se usaba mucho. De hecho, si se fijan en estos mangos, en estos no sé, pero en los de Isolit decían, tengo pinzas que dicen aislación hasta 15.000 volts. Acá, miren. No sé si lo van a poder apreciar, pero ahí dice 15.000 volts. Bueno, no sé con qué ensayo, no sé con qué norma ha sido testeado eso, pero obviamente trabajen cómodos en 220, 380 y paren la cuenta ahí porque se puede llegar a complicar. Bueno, como les estaba diciendo y me fui por las ramas, para mí estos son modelos posteriores de Monviso. Sangra un poquito de óxido. Las que se me van a complicar, y siempre fue complicado. Esta es otro caso. Esperen que la vamos a limpiar un cachito. No sé si son aptas para limpiar con nafta, pero créanme que yo me he cansado de trabajar en lo que es bombas de nafta. ¿Se acuerdan cuando se les cambiaba el diafragma a las bombas de nafta? Me he cansado de trabajar en carburadores, todo lo que tenga que ver con motores a explosión y no se ha siquiera marcado el mango, así que calculo que una limpieza, no sé cómo se comportará a 84 horas dentro del solvente, pero bueno. A ver si logro ponerla en una posición. A ver si logro ponerla, sonó feo porque bueno. Pero vamos a ver, ahí creo que se puede llegar a apreciar. Yo pongo la mano como si a mí me diera algún resultado. Nunca me dio resultado. Pero es una Monviso. Es una Monviso de, calculo, modelos posteriores a los que estábamos acostumbrados a ver. También hay una que es una muy interesante, que el amigo Miguel sabe a cuál herramienta copian. Esperen que ya que estoy llevo algunas unidades para que vean que es sincero, que estoy haciendo el altar de las herramientas. Creo que la dejé, la tengo en algún lado pero
Son orientadas, tengo ahí un motor todo desarmado y es complicado pasar. Tengo de la línea Monviso una exactamente igual a esta, pero netamente Monviso. Esta es Made in Germany, aunque no lo crean, Made in Germany. Esta sí corta, y corta en serio. A ver si van a ver algo que prácticamente nunca vieron en YouTube o en mi canal. Pegó en una lata de Pepsi que tengo. Increíble como corta esta pinza. Pinza orientada a corte más que nada. El amigo Miguel sabe bien la historia de cuál es el amigo Miguel o el amigo Gregorio, bueno, cualquier otro también. Pero el que aclara generalmente cuando yo muestro alguna unidad de estas es el amigo Miguel, que es la copia de tal o cual herramienta. Yo son pinzas que he comprado en ferreterías. Les puedo hablar de Caseros, la zona de San Martín, en Billinghurst, que las tenían colgadas ahí y no sabían siquiera qué precio ponerles. Y no les estoy hablando hace poco, les estoy hablando hace tiempo y todavía podían tener alguna referencia. Pero claro, ¿qué referencia podían tener si paralelamente vendían una unidad como esta a, pónganle que esta es la grande, la de 8 pulgadas de electricista, pónganle que las he pagado en su momento 3 pesos con 50, 3 pesos con 50, ahí en la, como digo siempre, en la calle Sarmiento, en Morón, cuadras y cuadras, caballetes, puertas, o sea, caballetes, puertas, montañas de herramientas. Buscá la que te guste. No había que, vieron cómo es. Uno anda con unos pesitos, llega, mira, ya compra. No, después aprendí. Recorrete todo para un lado, recorrete todo para el otro y comprá después tranquilo. Bueno, así he comprado, así he agudizado mi ojo para las genéricas. Estas pinzas trabajan y todavía pueden seguir desarrollando tareas sin ningún problema. Yo mañana me proponen andar a trabajar con esas herramientas, no con las Monviso, porque obviamente son confiables, pero andar con las Chinardi, yo no tengo drama. Y descolgué del tablero las Universal de Monviso para que, bueno, vean que las tengo también. Incluso tengo la de electricista, pero la tengo en una caja que muchos recordarán, o algunos recordarán. Se llama la caja de herramientas importantes para el taller. Ni siquiera para mí. Ahí tengo unidades que son difíciles de conseguir, que me ha costado completar el juego, que las he comprado de unidad en unidad. Por ejemplo, la línea Matador de Dowidat que fabricaba para Mercedes-Benz. Para Mercedes-Benz. Tengo llaves de Yamaha, las Scalectrics. Bueno, tengo, por ejemplo, de Scalectrics, esta es la de 8 pulgadas, la Monviso de 8. De Scalectrics tengo la francesita de 4 pulgadas. Esa se la compré a mi amigo, a mi amigo de aquel momento, que yo les conté que hicimos la carrera contra Jorgito, Jorgito de aquel momento, no el Jorge que todos conocen de estos últimos tiempos, que hicimos la carrera de motos. Bueno, él tenía unas pistas Scalectrics que venía con sus herramientitas. No habían sido usadas nunca. Se las compré a él. Le compré la francesita, el destornilladorcito y
Y digo todo en chiquitito y una pincita de 2 posiciones tipo Ford. Digo todo en chiquitito porque verdaderamente es chiquitito. Y la pincita, la de 2 posiciones, la he mostrado en algún momento, en algún video cortito o cuando abrimos esa caja, quizás también la he mostrado. Pero bueno, esto sería la parte de pinzas que no podrían faltar en el altar de las herramientas. Pero también tenemos la línea Bahco, que tanto me ha costado comprar. Es así, créanme que me cuesta limpiarlas horrores. No encuentro manera. Estamos hablando de herramientas trabajadas, no de colección, no que están en una bolsita con WD-40 y ese tipo de cosas. Herramientas trabajadas. Les voy a mostrar uno, para que vean. Perdonen que le dé la espalda, pero como decía mi abuela, Los Ángeles no tienen espalda. Bueno, esta es la mejorcita que tengo. O sea, no sé si se aprecia tan fea. Muchos van a decir, sí, se aprecia horrible, es horrible tu pinza. La verdad que es horrible. Es una época que a mí, Bahco, en lo que fue pinzas, me ha desilusionado. De hecho, creo que de ahí viene un poco el destrato, dado que he querido más a las Monviso que a las Bahco, previamente haberlas deseado 10 veces más. El primer contacto que yo tuve con este tipo de pinza fue en el industrial, donde bueno, había un pequeño pañol y para los pibes que no teníamos plata para comprar las herramientas, o no teníamos un padre que nos dé unas herramientas para trabajar en el taller, el profesor nos permitía utilizar las herramientas y después 10 minutos antes de terminar la clase había que dejarlas colgadas nuevamente en el pañol. Pero claro, éramos 3 o 4 y era medio difícil, porque nos agrupaban, eran bancos hexagonales, y nos agrupaban los necesitados, llamémosle, y entonces tiraban las pinzas en el medio, o las pinzas, o las llaves, o lo que se necesite, en el medio. Pero claro, cuando la agarraba uno, la necesitaba el otro, porque todos necesitaban. Entonces uno terminaba. Hasta que bueno, como les conté, salió la posibilidad de los trabajitos que yo hacía y qué sé yo, de empezar a comprar este tipo de herramientitas. Bueno, ya después, ya por lo menos tenía mis herramientas. Después vino Monviso. Y todas me han pasado, y creo que a varios también, que de movida ya venían duras. La Bahco venía muy dura. Había que abrirla con las 2 manos. Y yo tenía fuerza en las manos. Había que abrirla con las 2 manos. Venía dura la herramienta. Esta ya trabaja, obviamente. Y otra cosa que se sigue perdurando hasta el día de hoy es que los mangos, hasta el día de hoy en estas unidades, no sé si obviamente es un factor que en las otras no pasa, los mangos se tocan. Había que limarlos un poquito, comerlos un poquito, para que la herramienta trabaje óptima. Pasaba en los alicates, pasaba en las universales, no pasaba en las de punta, al menos no me ha pasado, pero créanme que no es la única que tengo y en todas se dio el mismo factor. Creo que las deseé tanto que la desilusión era inminente, iba a ser así. O por ejemplo los alicates. Siempre fui un enamorado de los alicates chiquitos de Bahco. Pero tienen ese problema, no se los puede dejar limpios nunca. Verdaderamente parece que fuesen a quedar hermosos y cuando uno se da cuenta están otra vez en el mismo estado. Entonces, la verdad que me han decepcionado
Quizás por haber apostado más de lo que correspondía, ¿no? Pero bueno, siguen siendo los Vacos, sigue siendo Vaco. Es así. Y tampoco pueden faltar. Entonces, qué buena dicotomía, Tano. Porque tampoco te puede faltar la Shiva. Tampoco te puede faltar la Shiva. Tiene una historia linda, una historia importante. Y bueno, no sé, veremos. Por ejemplo, yo les muestro esta francesita. Esta francesita yo la tengo del año 92. Observen. Japón. No sé si se ve. No sé si... No, no lo van a poder ver. Bueno, Japón. Yo los invito a que vengan y le midan el juego a esto. Mídanle el juego a esto. Esto que ven acá azul es azul de Prusia. Esta es otra de las unidades que no puedo dejar de tener en el altar. Ni hablar de los de pH, ni hablar de las llaves. De Raselli, no se preocupen. Raselli va a tener su pared exclusiva. Es todo lo que les voy a anticipar sobre Raselli. Va a tener su pared exclusiva. Después, bueno, ahí tengo llaves francesas de China, pero orgullosamente chinas. Y nada. Y no ahora que es todo chino. La década del 90. Y yo me quedé ahí porque, bueno, ahí es donde se escribió la historia, ¿no? Bueno, esta le vamos a borrar, que en un momento yo decía que las Durol eran tan Germany como estas. Pero bueno, vamos a borrarle esas inscripciones y vamos a mirar la herramienta como tal. Bueno, llave que he comprado en las situaciones que ya todos conocen. Orgullosa ella de ser china. Los invito a que controlen el juego ustedes, pero es menos de la amistad de lo que trae una hoy en día. Tiene todas las murgas habidas y por haber. Y sigue trabajando. Detalle. Tiene ranura en el perno del gusano. O sea, no es que van armada por tiraje, como muchas chinas de ahora. Esta tenía rosca. Que a mí siempre me gusta agarrar y apretarlas, porque me ha pasado en la adolescencia que se me salían. Y tiene buena rosca, ¿eh? Quiero que vean que estoy haciendo fuerza. No es una rosquita. Entonces esta herramienta tampoco puede faltar en el altar de las herramientas. ¿Se dan cuenta? También está el juego de llaves Shiva, que yo tengo, de 2 bocas. Tengo 2 juegos en milímetros. 2 juegos en milímetros. Uno dice Chrome Vanadium o Chrome Vanadium. Y el otro dice Drop Forged. Y exactamente igual al que mostró el amigo Miguel. Al que mostró el amigo Gregorio. Los vapores de la nafta me están haciendo mal. No, mentira. Si me cría adentro un tanque nafta. Estaba pensando en Miguel porque Miguel tiene también, que yo también lo tengo, un juego de 2 bocas Shiva en pulgadas. Y Miguel, no me dejes mentir,
si la 1116 no viene con 1932. Yo la tengo esa llave. Así que bueno, estoy con esa dicotomía de qué unidades quedan, y si me pongo a mí, falta la parte de pico del oro, la parte de llaves. Todavía hay mucho por mirar, la parte de martillos. Obviamente el guachín va a seguir trabajando por una cuestión de apego. Tengo unidades así, que tampoco deberían faltar. Tengo las pinzas de 2 posiciones de Inafor, de distintos modelos. Es así, cada vez que veía alguna me la compraba. Y ya lo he mostrado en algún video, pero quizás no estuvo demasiada... Esta estuvo caída un tiempito atrás del banco. Esta es la clásica pinza tipo Ford de 2 posiciones de la marca. A ver si se ve la marca. Bueno, dice Industria Argentina. En este caso no se lee el Inafor porque no lo trae, pero en este caso sí. ¿Se ve ahí? Inafor. Bueno, son la misma herramienta. Es la misma herramienta, nada más que una dice Inafor, la otra no. La otra dice Industria Argentina. Tenemos la de 8 pulgadas, que se ha cansado de trabajar Inafor. No se va a ver, pero bueno, ya veré la manera. Y tengo esta, que es también de 8 pulgadas, pero miren la mordida que tiene. De un lado plano y del otro para prensar. Es espectacular. Es espectacular. Ahí lo van a poder ver. Entonces no pueden faltar estas pinzas. Lo mismo que la 231, no puede faltar. La podría prescindir, pero tengo mucha historia con ella. Tengo una pinza de 2 posiciones de la marca 5. Yo creo que eran 5 hermanos, pero 5. Y no podría dejarlas afuera. Entonces, pero me descomprime el tablero un porcentaje bastante importante sacar estas unidades. Estaba mirando, bueno, llave de 2 bocas hay para... De última, habrá que hacer un cajón de madera y guardar las unidades ahí. Pero ya créanme que me estaría como cerrando la tapa y pónganle los tornillos y sáquenme con las 6 manijitas porque no puedo estar sin ver estas unidades yo. Así como las ven, de fierros oxidados y todo. Las de veces que con esta pinza, alguna tuerca de múltiple de escape que se quedaba pegada. ¿A quién no le pasó que se le quedó pegada una tuerca de múltiple de escape? Obviamente producto de la temperatura. Y quizás por ingenuidad, por impericia, o porque era la única que tenía, el mecánico anterior le mandó autofrenante a una tuerca de escape, donde deberían ser todas de bronce. Pero bueno, en una coupé Torino que levanta 500 grados, se soldaban. En más de un caso, la tuerca no aflojó con el espárrago completo. Sin llave, sin tubo, con la pinza. Con una de estas pinzas. Entonces imagínense la historia que tienen para mí estas herramientas. Pero bueno, qué sé yo, ya veremos. El lugar ya está, ya lo tengo preparado. Solo tengo que ver qué voy a colgar y después obviamente quizás se haga un video largo
donde cuente más o menos la experiencia con cada una de las unidades. Hay de todo para armar ese lugar. Eh, Unidades del pasado, ¿no? Está la parte de Picos del Oro, está la parte, como dije, de martillo, llave de caño. Llave de caño tengo un montón de historias con las de la línea Sanogas, que fue mi primer llave que compré para gasista. Después tenía llaves para caños, pero las utilizaba para mecánica. Lo mismo que las Stilson. Las Stilson las he utilizado mucho para raccords de freno que estaban completamente redondeados y clavados. Y lo único que se hacía solidario para aflojar ahí abajo, en las válvulas compensadoras de los Renault 19, por ejemplo, era la Stilson de 8 pulgadas. No había otra. Y sacando, bueno, que sean estas. Pero ¿qué pasa? Al estar redondeado, por más que uno tenga esas llaves, que estas las compré hace poco, pero en el otro tablero tengo mi juego de llave primitivo de la línea SK de freno, y por más que lo tenga, no, si está redondeada, no vas a poder sacar nada. Es así. Pero bueno, vieron cómo es la historia. La escribe el que gana. No me hagan caso, a veces estoy mal. Qué raro, a veces dice el tipo. Estaba buscando con la vista una Pico del Oro Inco que tengo que limpiar. Tengo que limpiar la de caños Watfow, la de 12 Watfow, de 12 pulgadas, Pico del Oro, y la Inco de 10, para hacerles una devolución, que quizás ya la haya hecho en algún momento, pero bueno, desarrollaron toda la parte de gas, toda la parte de plomería, se merecen una devolución esas herramientas. Las tengo creo que en el auto, si es que las cargué, que yo estoy convencido que sí, porque quería justamente empezar a traer herramientas, porque después hay que traer todo junto y se transforma medio en un caos. Entonces voy dejando lo que se va utilizando. Los amigos observadores notaron en el videíto que subió hoy que ya hay bolsas de Claucol. Bueno, se me encomendó la tarea de poner todas las cerámicas. Yo calculo igual que es toda esa obra. Tengan en cuenta que yo estoy yendo mediodía, y a veces me quedo hasta terminar alguna tarea, un poquito más. Pero estoy yendo mediodía. Yo calculo que en 15 días de media jornada ya tendría que estar terminada. Y incluso le digo al pibe, lo que falta es que me hagas pintar, porque ya te hice todo. Y me dice, sí, pero primero tendrías que fijarte del otro lado, la medianera, porque cuando llueve se hace la mancha. La cerecita la hizo mi primo porque no tenía laburo y bueno, no le salió. Así que hay que estar agradecido de tener trabajo. Si esa obra, en lugar de estar en José C. Paz, estaría en Morón o estaría en Ramos, y estaría feliz, porque bueno, vieron que son trabajos medio artesanales los que estoy haciendo. Que sacar adelante una cloaca, que adaptarme la puerta para que sea tipo granero, que ponerme la cerámica, que hacerme la... Pero bueno, se prolongan el tiempo, pero bueno, cuento con la confianza del muchacho y es así. Hay que cumplir, terminar y bueno, nada, contento con haberlo hecho, ¿no? Ya hablando en la actualidad, una de mis favoritas que no se puede quedar sucia, la vamos a limpiar. Ya como está esta nafta, no sé si limpia o ensucia. Pero bueno.
estos trapitos de la señora que se han hecho tan útiles, ya me quedan pocos. Bueno, gente, espero que hayan tenido un excelente comienzo de semana. Si hoy no fue un buen día, que mañana sea mejor. Si hoy fue un buen día para ustedes, que mañana sea mejor. Y si no fue, que sea mejor igual. No crean que me equivoqué. Siempre hay que esperar que mañana sea mejor. Yo bueno, estoy un poco mejor. Para los amigos que se preocupan. No es que estuve llorando. Ojalá hubiese podido llorar. Soy un tipo que no sabe llorar. Ya lo he comentado en algún video. Estoy aprendiendo a dejar salir alguna lágrima de vez en cuando. Ya no tengo el nudo en la garganta que tanto me ha torturado muchos años de mi vida. Desde que tengo uso de razón prácticamente. El nudo en la garganta. Pero bueno. Ya todos, los que miran los videos, no todos saben quién sos. Juancito investiga, ¿cómo es que se llama el pelotudo, el youtuber ese? Pedrito investiga, bueno, no sé, parece que hay uno que tiene millones de seguidores, qué sé yo. ¿Quién te crees que sos? Pedrito investiga. No, bueno, los amigos que miran los videos saben que tuve un hecho de inseguridad, del que me defendí, bueno. Viéndolo a la distancia, lo lastimé innecesariamente mucho más de la cuenta. Pero bueno, por otro lado pienso que si no era así, si avanzaba un metro más y me punteaba con algo, con alguna faca o sacaba algo peor, y que lo saque, bueno, yo soy de la idea que el que lo muestra es para usarlo. Entonces, bueno, a veces ahí es cuando digo, hice lo que había que hacer, pero le pegué prácticamente hasta no voy a decir al borde de la muerte, pero lo noqueé. Si no fuese gracias a esa bendita patada que me pegaron a traición, quizás hubiese terminado mal, porque yo ya venía con una bronca interna, una furia interna, que la solté en el momento más indicado, pero desmedidamente. Sé que es contradictorio, pero creo que se podría, no sé, porque también me estoy metiendo en un terreno que no conozco mucho. Se podría comparar a la resaca de los borrachos, que en el momento la está pasando bomba y al otro día se quiere morir. Bueno, yo me sentí bastante pelotudo, pero ya está. No es nada que no haya dicho mi padre que era. Voy a terminar dándole la razón al maldito. Bueno, les mando un saludo. Sergio Casco, si te quedaste hasta acá, un abrazo grande. Eugenio, Diego Segovia, Diego 10. Gracias por todo. Gracias por la paciencia. Gastón Montenegro, Adriano Track, Fernando Faraone. Fernando, Asame, Facundo Faraone, vieron Roberto, Manuel, Rubén. Manuel y Rubén a veces desayunan, toman mate mirando mis videos, o sea, no juntos, obviamente cada uno en su casa, pero y muchos talleres escuchan lo que uno dice mientras trabajan. Y no hay nada más gratificante que eso. Yo, sinceramente, les agradezco. Les agradezco. Y si esto fuese el techo del canal, está bárbaro. Estoy contento. Les mando un saludo y gracias a quien mande arriba. Esto tampoco podría faltar en el altar de las herramientas. El primer juego de puntas que tuve en el año 90. Comprado en Carrefour, venía con una T, con unos tubitos, en esta misma gomita, así como está, así como está.
observen, bueno, yo capaz que lo he modificado un poco, pero cómo predominaban las puntas planas en aquella época. No puede faltar. Bueno, resumiendo, pelotudo y todo, me alegra ser quien soy, me alegra ser quien soy, y prefiero ser el pelotudo que soy al salchicha que podría ser si fuese otra persona. Saludos.